30 años pasaron para que Heredero viera su sueño hecho realidad. En diciembre de 2024 pegó la canción Coqueta, que fue un éxito en Colombia y que interpretada con Jesse Uribe cruzó fronteras. En esta charla sincera en Sinceramente Cris, el carranguero que esperó el tiempo de Dios, que enfrentó años en los que perseveró y decayó sintiéndose incapaz, pero que fue levantado por una familia que se mantuvo en fe y sigue siendo más importante que el dinero o el éxito. Para ver esta entrevista, suscríbete a mi canal de YouTube Sinceramente Cris y la campanita te avisará del estreno. Cuando uno enfrenta diferentes situaciones en la vida o vienen cambios repentinos o lo que sea, uno dice, hago empanadas para salir adelante. Y literalmente, Heredero, eso fue lo que hiciste. Sinceramente, porque ese era el camino y esa fue la opción número uno. Sinceramente, porque en el momento era la única opción. En medio de algunas posibilidades, pero era la única opción. Y hay que recurrir a lo que tienes a la mano, o con lo que puedes trabajar. Y si se te suma, pues hay que hacerlo. Y se hizo. Para ese momento, ¿tú ya habías hecho empanadas antes? ¿La idea nace de quién? ¿Quién las prepara? Sí, ya veníamos como en emprendimiento con mi esposa para ayudarnos al solventarnos el día a día, las cosas, los gastos del hogar. Y luego, bueno, para el proyecto se alimentó mucho el proyecto con los resultados que daban las empanadas, ¿verdad? Las hacemos junto con mi esposa. Los dos estamos en todo el desarrollo, los ingredientes de la pasta. Cuando hay que freírlas, pues sí, su servidor la freía, pero lo demás, todo compartido con ella. Tú en ese momento estabas sin trabajo y ella también estaba sin trabajo. O sea, tú seguías con tu, digamos que habías empezado un proyecto musical desde niño, que ella apoyaba, pero para ese momento, ¿cómo era la situación laboral? No, estamos hablando de plena pandemia, pleno confinamiento, pues la situación era bastante, como para muchas personas, ¿no? El mundo entero estaba complejo. Entonces, pues era bastante difícil, el trabajo no había, estábamos todos pues encerrados, y hasta ahora medianamente podíamos salir, recuerdas, muchos por el número de cédula y no sé qué más, no se podía estar en la calle. Sí. Entonces, Sí, no entonces fue como echar mano de eso, porque era comida y lo de comida se podía uno mover. Por ejemplo, si me paraban con la cajita de las empanadas, decían, es empanadas, bueno, dale, voy a entregarlas. La situación era pues bastante difícil, ¿no? Insisto, como a muchas personas, la pandemia alborotadísima, el momento difícil, pero bueno, quizás resultado también de esa dificultad sumó mucho para todo lo que ahora estoy pudiendo disfrutar del proyecto. De los momentos más difíciles siempre sale lo más lindo. ¿Y tú qué hacías antes de ese momento, en la pandemia que estabas, o sea, antes de que llegara la pandemia, ¿en qué trabajabas? A ver, yo soy un poco terco con la música y siempre con la esperanza. Hice otras cosas, por supuesto, antes de, pero el último emprendimiento que tuvimos junto con mi esposa fue un proyecto de una máquina dispensadora de dulces, entonces ahí nos fue un tanto bien. Alguien me decía, afortunadamente no funcionó, afortunadamente con ella, porque donde funcione la música pues había ido para un lado, ¿no? Y en eso, y como eso, durante los últimos años y la esperanza de poder hacerlo, mi esposa docente de profesión, entonces por ahí se empleaba en los colegios, pues no era mucho así como el ingreso, pero pues algo había. Ya fue como la, pucha, el fondo, ¿no? El momento, pandemia, no dinero, no trabajo, no nada, y bueno, ahí las empanaditas ayudaron bastante con ese tema. Heredero, pero toda esta historia comienza en un municipio pequeñito de Santander. ¿Tú de dónde eras y cómo era la vida allá? ¿Tú viviste en algún momento en ese municipio? Sí, claro, yo soy de Macaravita, Santander, límites con Boyacá. Sí. Ya entiendo ahí. todo. Sí, muy cercano. De hecho, la provincia de Gutiérrez en Boyacá, a la cual pertenece el Cocuy, el Huicán, está el Nevado, son vecinas somos ahí, somos lo mismo, digo. Ahí no hay distingo ni de la comida, ni de las costumbres, ni de nuestro acento, ni nada, porque somos la misma región. Entonces, nací y crecí allá, en Vereda. Estudié en el colegio desde mi pueblo, el Juan 23. Allá viví hasta los 20 años en mi pueblo. Y luego, bueno, por circunstancias distintas, o la suma de algunas de ellas, pues salimos del pueblo y fuimos a Bucaramanga, pero soy orgullosamente macaravitense. ¿Qué circunstancias son esas? Yo en algo que estuve leyendo veía que tú decías que la violencia tuvo que ver en esto. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, yo no planeaba
bueno, no estaban mis planes salir de mi pueblo. Estaba en ese entonces la que soy mi esposa, en ese entonces mi novia, y mi mamá tenía su trabajo, que era docente. Sí. Yo tenía el grupo de música con los muchachos del colegio que eh, con, no creo que éramos tan buenos, pero lo disfrutábamos mucho y habían conciertos y íbamos a otros pueblos y yo decía, no, pues estoy aquí en un vividero sabroso, Claro. hago música, está aquí mi novia, que planeo que sea mi esposa, lo decía en ese momento, pues acá estoy. Pues ya hay unas circunstancias del conflicto que a mi madre tuvo por ahí unas amenazas que me enteré cuando nos fuimos, porque yo no sabía por qué nos íbamos, ella no quiso contarme hasta que no estuvimos en Bucaramanga. Y pues para ella, y está bien, pues primaba la tranquilidad, la seguridad, la vida, la integridad de su familia y nos Claro. fuimos. Claro, si a uno le dicen, me imagino que era la guerrilla que estaba en esa zona, Sí, había muchos grupos armados, como en grupos todo el armados. país, que se ha sufrido aún hoy, aunque ha menguado un poco, pero pues, bueno, es la problemática continua que pide uno todo el tiempo a la vida, a Dios, que ya pasemos esa página, ¿no? Y ya, como dicen los abuelos, cojamos vergüenza y digamos, no, eso no sabía nada, no nos lleva a ningún lado. Yo siempre digo, no, a mí no me gusta intervenir en política, en nada de ese tema, pero esto es una lucha tonta y una lucha de meros egos, nada más. Sí. Los egos nos tienen en un momento complicado y en ese entonces, pues, estoy hablando del 99-2000, era un momento bastante difícil por el que atravesaba el país. Claro, Arely Senado, acuérdate que le pasó algo similar. ¿Cómo fue para ustedes llegar a Santander, a la capital de Santander, a Bucaramanga? Era la gran ciudad, ustedes venían de un pueblito chiquitiquitico. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo había estado en Bucaramanga cuando tenía unos 8 años, creo, más o menos, y quedé enamorado de Bucaramanga. Entonces fue como, vamos para Bucaramanga, bueno, chévere, vámonos. Pero pues sumamente difícil llegar sin que poca gente lo conozca a uno, buscar dónde vamos a vivir. Una cosa es planearlo y decirme voy en 15 días. Entonces, O tener que salir corriendo. otra cosa es que te acostaste a dormir, como siempre cuento, y te levantas en la mañana y ya está el carro o camión con los corotitos cargados y nos fuimos. Y al siguiente día estás en Bucaramanga. En 2 días la vida dio un vuelto completo. Entonces, bastante difícil. Ahora busca uno siempre acomodarse a la situación, ver cómo se hace, sentarse en la realidad y decir, bueno, ya estamos aquí, miramos qué hacemos. Yo tenía 19, 20 años y mi madre buscando cómo la reubicaran en su trabajo de docente, porque pues, difícil, pero bueno, se echó pelante de alguna manera, ¿no? En ese tiempo en el que todos estaban tratando de remar para el mismo lado y tratar de salir adelante, ¿hubo algún hecho que marcara tu vida y que la definiera para lo que estás viviendo hoy? La suma de varios. ¿Qué hechos? El querer darle una calidad de vida o una mejor calidad de vida a mi familia. Me casé joven junto con mi esposa a los 20 años, ya nació una hija mayor a los 21 y entonces empieza el propósito no solo personal, uno cuando es papá o mamá deja de ser uno para ser ellos. Sí. Entonces, no estoy hablando de nada, ni de excentricidades, ni cosas lujosas, pero sí incluso muchas cosas de lo básico que no se podía uno permitir. Entonces, la suma de esas cositas, los sueños tienen que motivarlo a uno, Sí. tienen que sacudirlo, de hecho. Los propósitos, por grandes o pequeños que sean, tienen que sacudirlo a uno y decir, venga, esto hay que hacerlo, ¿cómo? No sé. La limitante de lo económico es jodida porque, por eso, lo limita a uno, porque lo preocupa, porque le restrega todos los días una realidad jodida, pero uno debe aprender a sobreponerse a eso y encaminar su vida a decir, venga, de alguna manera lo quiero lograr por esto, por ellos, por mí, por mi gente, que no suene a pensar solo en uno, pero venga, yo quiero tal cosa, yo quiero tantas cosas bonitas que hay en la vida, quiero de pronto disfrutarlas, ¿verdad? Hay cosas fuertes, como situaciones de violencia que se vivieron en mi pueblo, por ejemplo, que podría fácilmente uno recostar sobre ellas algunas cosas que no pudo hacer, ¿verdad? Pero creo yo que, como es la historia de tantos, entonces no
tomarla solo para uno no sería válido. Entonces, que lo sacude a uno los propósitos personales y la suma de eso, ¿no? ¿A qué te aferras cuando estás viviendo las situaciones más difíciles? Yo pues creo mucho en Dios y me aferro firmemente a Él, pero ¿tú a qué te aferras? Definitivamente a Dios. A Dios, a su voluntad, que creo que cuando uno pasa por un mal momento, no es que sea su voluntad del todo, pero sí es como empujándote a que algo suceda. Eh, Después de que todo pasa, entiende uno esos propósitos. ¿Por qué pasé por eso? En el momento uno echa madres y le reclama, ¿y qué pasó? Y yo trato de ser buena persona, ¿y por qué a mí? No sé, una cantidad de vainas, pues porque uno es humano, ¿verdad? Claro. Cuando el desarrollo de esas cosas muestran el por qué iba a suceder, por qué sucedió o el para qué, uno, bueno, gracias por lo que pasó. Definitivamente, el entusiasmo, el positivismo, no es nada más que Dios dentro de uno fortaleciéndolo. Sí. ¿Por qué carajo me siento positivo si estoy llevando el bulto y estoy pasándola muy mal? No, pues se van ayudándole a uno, ¿me entiendes? O sea, diciéndole tranquilo y uno, venga, sí Esa se es la puede. fe también, ¿no? Sí, Y la sí, esperanza. exacto. Cuando tienes Exacto. fe y esperanza, como que hay luz. Aprendí algo. Un día me dije, le reclamo mucho, le pido tanto y le he entregado cosas que no siento que él me está ayudando, decía yo. Y era que se las entregaba y yo seguía preocupado. Y entonces yo dije, no te ha abandonado pues por completo en Dios. él dirá, ¿cómo así que me entregas tus preocupaciones y sigues preocupado? No, Suéltalas. No joda, mano, entregan. Si me las entregó, pues que está tranquilo porque se las entregó al que es, ¿verdad? Lo que pasa es que es una prueba de fe grandísima. Sí. Diciendo, le entregué. Porque la realidad lo hace uno pensar que es que eso está ahí y eso está ahí. Entonces, bueno, es una prueba de fe altísima, pero no hay en quién mejor recostar, entregar, reposar los malos momentos o las cosas incómodas que en Dios, y eso hago, procuro hacer siempre. ¿Cuál es la prueba de fe más dura que has tenido que soltar y entregarle y de la que has salido, pues has sentido su abrazo y has salido adelante? Yo diría que la música, definitivamente, porque está haciendo una lucha de 35 años posiblemente. Y me preguntan, y bueno, y pasa el tiempo y no sucede. Y no sé, siempre digo que momentos incómodos, muchos, momentos de tirar la toalla, muchísimos, pero las mismas veces que uno se bajonea, también son las mismas veces que se levanta. Ahí está el secreto. Sí. Que te bajoneas 20.000 veces, no importa, pues eres ser humano, uno no está ahí siempre, positivo, bien, no, hay altas y bajas. Pero después de las bajas tiene uno que obligarse incluso a levantar. Ahí está el secreto de todo. Decirle, es algo bonito. No solo confía en ti, ¿verdad? Porque sabía que me ibas a llevar que el propósito era este, sino me aferré a ti y por medio de eso saqué de donde yo no sé qué tenía, fue pucha. Y es fácil contarlo, o suena mogollo contarlo, cuando es una situación de, fueron unos 2 días, pues así más de 30 años, sí, fueron más de 30 años. ¿Y qué pasó? Pues altas, bajas, sufrimientos, pero siempre el norte ahí, el norte ahí, el norte ahí, incluso así te vayas para atrás en todo y la realidad te diga que no y que no va a pasar. Y no solo la realidad, sino algunas personas incluso que son expertas en decir que no se ha podido, aun cuando no lo han siquiera intentado, porque es que vienes de familia sin dinero, tú no tienes plata, tú no tienes ¿qué pasa? Es una locura. ¿De cuánto estamos hablando? De millones, por eso, no tienes casi ni para sobrevivir y entonces, a pesar de eso, no, yo lo entregué a él y él, si yo siento alegría con el propósito, es porque él lo colocó ahí. Ese propósito lo puso ahí, entonces si lo tengo ahí es porque él lo colocó y él me lo llevará al momento. Perdón si me extiendo, pero el momento es cuando él entiende que es el correcto. Sí. Yo quiero que sea ya, cuando tenía 15. Quiero que sea ya cuando tenía 25. Y quiero que sea ya cuando tenía 30 y pico, que ya tenía mis 2 hijos y mi esposa y la situación estaba complicada. Pero es que ya, porque es que mire como lo que estamos pasando. Estoy. Y ahora digo, donde hubiera sido, en ese ya que yo quería, no había sido bendición, sino al contrario, porque uno con 20 años
Que por ahí empieza a ver un centavito, que empieza a tomarle fotos, que entrevistas, y, ay, pucha, soy, y se llena uno De ego. perdón la palabra, se vuelve idiota, y se tira la vida, se tira su matrimonio, que para mí mi familia es lo más importante, después de Dios mi familia, no, incluso más que la música, siendo la música mi vida, pero es que la familia es Dios, es la, como digo, la extensión del amor de Dios socialmente, porque de ahí desprenden muchas cosas. Entonces, esperar, saber esperar, ahora, trabajar para que la esperanza tome forma. Claro, eso es, y ahí es donde muchos pierden el rumbo, porque esperar en el tiempo de Dios, o sea, primero entregar las cosas, soltarlas, y luego esperar en el tiempo de Dios no es fácil, pero la promesa tuya se cumplió. Llega Coqueta, y yo quisiera que me contaras en qué momento tú te das cuenta del éxito y de lo que es esa canción, o sea, ¿qué pasó contigo cuando dices, de verdad estoy en el número 1, pasé a Karol G, pasé a Fade, a todos los reggaetoneros que están top en este momento? O sea, yo quiero saber en ese momento cómo fue para ti, porque yo creo que uno está revise y cuando ¡pum! Estalla esto, después de esperar 30 años, tuvo que ser una cosa inolvidable para ti. Sí, mira, ya venía después de un tiempo de trabajar, de echarle ganas, ya venía hacía un año larguito, casi 2 años, viviendo de la música, porque ya el proyecto había empezado a andar. Coqueta es la primera canción del segundo álbum. Entonces, ya el primer álbum me había empezado a dar para pagar deudas principalmente, para vivir. Entonces, Coqueta no hubiera sido Coqueta si no hubiera sido por los encargos de mi mamá, que fue la primera canción, por Le Pregunté, por Me Voy, porque ya había una base. Y llega Coqueta y pues definitivamente al principio no está uno como habituado a tendencia, ¿no? Entonces uno veía en tendencia a los demás, pero no le correspondía a uno. Y uno, ¿cómo así? Tendencia, y número 3, número 2, fue pucha, número 1, que me puse hasta a llorar porque esa vaina nosotros los artistas carrangueros no hemos saboreado eso. Jamás. Nunca. Jamás. Cuando me envían de Wonder Piven y me dicen, mira, en Spotify está de número 1 por encima de Karol G, de Fade. No. Yo decía, pues es una locura porque ya sabemos cómo la juventud mueve las redes y las plataformas y que un artista, una canción carranguera, porque Coqueta es sumamente carranguera, esté allá, maravilloso, esperanzador, no diciendo lo hicimos, porque creo que eso es un error, sino lo estamos haciendo. Como que mire que se puede. Sigamos trabajando que se puede, porque de repente tampoco tiene uno que dejarse deslumbrar o sea, agradecerlo infinitamente, pero venga, tranquilo que empezamos, no falta mucho camino por recorrer. Pero tú en ese tiempo en que habías esperado tanto, en que como que si sonabas, si te presentabas, no pasaba nada, o sea, ¿tú de verdad esperabas ese boom? Dime la verdad No, acá, mira, o sea, no. o también fue una sorpresa para ti. Sin duda alguna. O sea, ¿esto qué es? Yo menciono siempre que a todas las canciones que produzco, las que muestro, les tengo sensaciones muy especiales, pero ninguna la califico como que esta va a ser, este va a ser un bombazo, este va a ser, o esta es mala tampoco. Yo simplemente, eso es simplemente entre comillas, se producen y yo las saco y las dejo ser. Digo, vaya, hágala tranquila, no la comprometo que tiene que ser nada, no tiene que ser un éxito. Si lo es, así como con los hijos, igual les digo a mis hijos, no tienen que ser los mejores del colegio. Si lo son, perfectos. Si no, no hay problema, sean felices, vivan. Eso sí, así con Coqueta. Me la entregó terminada el productor en el estudio de grabación el miércoles, y el jueves dije yo, va a lanzarla mañana. La subo de una, y no la pasa subo nada. una imagen que me hizo mi hija, yo mismo la subí a YouTube y a plataformas y vamos. Sentía que el videoclip no iba a poder pagarlo, entonces dije, no, voy a sacarla ya porque había como un espacio, no solo en la carranga, sino había muchos artistas que populares no estaban lanzando tampoco, entonces dije, pues voy a lanzarla porque hay como el espacio. Arrancó haciendo números bien, pero pues normal como los lanzamientos anteriores. Lo que venías ya acostumbrado. No, empieza a los 15 días, 20 días y empieza a crecer. Llegó a 1 millón rapidito, 2 millones. Yo, ¿qué está pasando, carajo? ¡Qué belleza! Se lanzó el viernes y el sábado siguiente, o sea, el siguiente día, estaba en un concierto en Pamplonita, norte de Santander. Y entonces, cuando adelante, qué Coqueta. Yo,
Coqueta, no la hemos ni ensayado bien con la banda, entonces que la cantáramos. Y empezó, entonces, que era meladito, pico con pico, eso. Y cuando paré, y la gente, Coqueta, y ya no llevaba 24 horas de haber sido lanzada. Entonces yo dije, no, acá alguna, o sea, tiene algo especial, distinto, y ya después pues es lo que todos hemos visto, que es una canción que ha trascendido los linderos carrangueros aquí en Colombia. Sí. Fui número 1 en Valledupar, imagínate. Me decían los vallenatos, es que Valledupar es difícil hasta para nosotros los vallenatos, y usted ya es número 1, ¿cómo así? Y para fuera del país, una bendición. México, sumamente bien, que eso lo agradezco mucho. Por supuesto aquí en Venezuela, en Ecuador, en Chile, que ya he tenido conciertos en esos lugares y han recibido la canción, el proyecto de bonita manera. Coqueta está abriendo espacio, no solo para mi proyecto, sino para el género carranguero en todo el mundo, gracias a Dios. Sí. Bueno, este nombre de heredero se da ¿por qué? Porque tú te sentías con la responsabilidad de heredar este género que de verdad muchas veces, y yo no sé si yo estoy equivocada acá, pero uno lo ve como limitado para un público. En Boyacá, pero no, yo viví en Boyacá, en Duitama crecí, y te digo que yo no escuchaba esto nunca, nunca, a no ser que decía, no, un evento especial está ahí Jorge Velosa, pero de resto no era un género que uno escuchara habitualmente. Entonces, no sé si tú te echaste esa responsabilidad arriba y por eso elegiste este nombre, como decir, voy a sacar este género y me lo llevo y lo pongo acá a sonar como sea, así sea en mi entorno. Mira que de alguna manera fue así, ahora que lo preguntas, lo encuentro de esa manera y no lo había pensado. Con las ganas, por supuesto, de que el género explote, crezca, se conozca, de repente me encontré con que, como me decían desde pequeño, porque desde pequeño me decían heredero, porque soy de los pequeños de la casa, y luego sintiendo que podía también llevar las banderas culturales de mi madre, de mi padre. Mi madre escribe, poeta, mi padre músico, entonces sí, yo heredé eso, y bueno, entonces también venga, heredero también de nuestra música, de nuestra cultura. Luego ya, pues comercialmente encontré que también es un nombre con bastante peso, sí, de fácil recordación y todo ese tema, entonces lo adopté. Creo que me encontró él a mí primero, ¿no? Y luego ya dije, no, venga, esto ya comercialmente también lo voy a explotar de esa manera, y se fue, y gracias a Dios pues creo que ha ayudado también para que el proyecto mismo y el género como que se ubiquen mejor, porque todo el mundo puede recordar la palabra heredero, que es más facilito. Sí, bueno, mencionaba yo aquí a Jorge Velosa, quisiera saber, yo chismoseando tus redes vi que una vez pusiste un post hace unos años ya de él, como haciéndole un homenaje para ese momento. Quisiera saber si has podido conversar con él sobre este tema, cuál ha sido el apoyo de él, si ha habido apoyo, porque yo creo que para él, que lo luchó tanto, que es la referencia que yo tengo, ¿verdad?, de la carranga, y ver que tú lo logras y que conviertes esta música en un hit, yo creo que eso es súper importante. Al final creería que ese era el anhelo y también el sueño de él de toda su vida. Creo que todos los días en torno a alguna partecita de alguna canción del maestro Velosa. Uno, eso. Dos, en la sala de mi casa hay un cuadro gigante con la cara del maestro Velosa. O sea, que quiero explicar lo que significa él para mí. El maestro Velosa es fácilmente el ícono latinoamericano en la música. No tengo referencia de alguien en Latinoamérica que haya creado un género, él solito. Sí, ya ven en las músicas campesinas, él las tomó, las unió, les puso sus letras, sus versos, y esto se llama carranga, y nos vamos. Para mí es un referente altísimo, toda la admiración para él. Hemos hablado algunas veces por ahí, la última vez fue hace como 8 días más o menos que hablamos, y procuro manifestárselo. Él no es de que lo ensalcen, de que sí, él lo agradece, pero tranquilo, él va como por su vida como muy tranquilamente, pero toda la admiración. Siempre digo que muchos de los... Tengo una coplita que dice, Dios bendiga a don Velosa, pa' maestros el primero, él hizo la cucharita con que come el carranguero. Muchos comemos gracias a la idea que él tuvo hace mucho tiempo. Entonces, él colocó la vara tan alta que pucha, nos obligó a todos los que seguimos sus pasos
a echarle muchas ganas para siquiera alcanzarla, que creo que no se va a alcanzar porque lo que hizo es extraordinariamente gigantesco. De pronto así comercialmente no haya sido, pero es algo impresionante. Lo investigativo de él para nuestro género es impresionante. Él te dice una copla y te dice esa copla es de Chipatá, Santander y la dicen en tal vereda y no, esa forma de verso es de la parte norte de Boyacá. O sea, es una cosa impresionante. Eso es invaluable. Total admiración, respeto sin duda y el cariño que él sabe que le tengo. ¿Te aplaudió lo que hiciste? No hablamos de eso. ¿Por qué? No sé. O sea, no te lo aplaudió. No, pues digamos, no. Hablamos y la última vez que hablamos, que fue hace poquito, me deseó que me dijo, espero que le siga yendo muy bien, mejor de lo que le está yendo. Yo le agradecí. Cuando hablamos muy cortito. Le hice una fila como de no sé cuántas cuadras para que me firmara todos los libros que tengo de él y cuando llegué pensé que no me iba a reconocer, me reconoció y me firmó el libro, me preguntó cómo iba todo, bien maestro, dijo bueno, sígale echando ganas y bueno, a su manera le entiendo ¿cómo digo? El beneplácito por el trabajo que se está haciendo. Bueno, han llegado varios artistas a tu vida como, bueno, Jesse Uribe, Guayacán, Fonseca, varios mexicanos. ¿Crees que esas llamadas dan la posibilidad de pronto que la carranga tome como otro tipo de tonalidades? Quiero decir, el vallenato, cuando llega un artista de tropipop o de merengue, va cambiando un poquito su tonalidad. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? Pues porque, por ejemplo, Jesse Uribe cantó contigo y tenía más tono de carranga que de sí, música popular. Pienso yo que por el bien del género, primero hay que conservar las bases, ¿no? Sin duda alguna. Pero la carranga nació cuando yo nací, de hecho en 1979, cuando el maestro Velosa hizo la cucharita, la china, la Julia, todo ese tema. Y tiene 45 años, ¿verdad? Yo no digo de pronto modernidad, pero sí evolución, de alguna manera. La música, los géneros deben saber al género como tal. Una salsa debe saber a salsa, ¿verdad? Merengue, vallenato igual. Lo mismo la carranga. Pero sí yo creo que debemos permitirnos llegar a un público que de pronto las bases meras no le permeen. Es decir, que no copie mucho, pero ya si de pronto se le agrega alguna cosita o se acompaña de algo, de otro género, de otras cositas, yo pienso que no lo podemos permitir. Siempre seré carranguero definitivamente, siempre velaré porque sea carranga lo que hago y lo que se haga alrededor del género, pero la historia dice que tiene uno que estar pegado, ligado a la evolución, al contexto también, que eso es muy importante. Una cosa es lo que se escuchaba hace 50 años, otra cosa es lo que se escucha hoy. El tipo de oyente, de público cambia y ahora, hoy en día, no cambia cada década, cambia todos los días. Entonces, estar ahí como presente, yo creo que todo se puede hacer. ¿Qué significa Jesse Uribe para ti en tu vida? Jesse Uribe es un amigo, un tipazo, sumó muchísimo el remix que se hizo con él, no solo para el proyecto, sino para el género musical. A los 2 días de que sacamos el remix, ya estábamos estando en tendencias en el mundo, ¿ves? Número 7 en España, en México una locura, en Estados Unidos llegamos a la posición número 12 dentro de las canciones latinas. Eso es pues, cuánta gente latina hay en Estados Unidos que consume nuestra música y que Coqueta haya llegado hasta esa posición es una cosa increíble. Muchas personas me escriben que no conocían la carranga, le dicen carranza, ¿no? Porque no saben ni siquiera cómo se llama, pero que gracias a Jesse, porque lo siguen, Jesse es afuera del país, es el top de top, ¿ves? Hay más artistas, por supuesto, que son fuertes también, pero Jesse es más fuerte afuera del país. Sí. Lo dicen los números, sus conciertos, llena donde quiera. Compartimos el Poliedro en Caracas, que el Poliedro es como el Movistar, pero más grande, y permítame decirlo, arquitectónicamente, pucha, una locura, no lo conocía yo y estuve allá con Jesse y lo llenamos, una cosa tremenda. Entonces, fue más que satisfactorio la colaboración con él. Él como persona, como tal, es un tipazo. Así como se ve, él es papajado, es un pelado de casi 40 años.
un buen tipo y agradezco la colaboración que se hizo, aunque hubo ahí cositas por ahí, el público como que no le cuadraba mucho la colaboración, pero fue exitosa en números y yo muy contento con lo que sucedió. ¿Y ese super ojo quién lo tuvo? O mejor, ese super oído, ¿quién pidió la colaboración a quién? Él me escribió, él y su equipo me escribieron, en principio me negué por algunas razones, que pues, las expuse y me dijeron, ah, bueno, sí, de acuerdo, respetamos eso. Ya después hablamos nuevamente y me dijeron, no, es que lo que yo quiero, dijo Jessy, es que yo quiero que la canción siga siendo carranga, yo no quiero cambiarle nada. Hemos dicho, usted dígame qué hago, dónde le meto la voz y listo, eso fue lo que se hizo. En el estudio en Bucaramanga le metimos una guitarra puntera nada más, lo demás quedó todo como es la canción original. Entonces dije yo, pues traje al número uno, la popular, a cantar carranga. Claro. Y se volvió exitosa la colaboración. Entonces agradezco mucho a él y debo decirlo que manifestara su deseo de que le hiciéramos. Y no solo eso, sino que insistiera otra vez. No quiero decir que es que yo, sino pues uno tiene como artista sus propósitos, ¿verdad? Y esta canción, no, el propósito es este, y por más que alguien me diga no, porque yo no pienso. ¿Cuál era tu propósito? Que Coqueta fuera Coqueta. Sola. Sola, que se fuera, porque ya estaba haciendo unos números increíbles, estaba por 15 millones de views en un poquito, y ya haciéndole para versiones en México, en Chile, en Argentina, y entonces no, yo estaba ahí nada bien, entonces, pero ¿qué pasó? Que cuando él me dice, no, es que yo quiero que siga siendo carranga, entonces yo dije, va a seguir siendo carranga, pero con el tinte que le dé él con su voz, que es muy bonita además, es un tinte más joven, más pop un poco, más internacional, y eso fue lo que sucedió. Explotó la canción y ayudó muchísimo. ¿Cuáles son las siguientes colaboraciones? Juepucha, hay alguna, bueno, se hizo una con Guayacán, que salió la canción hace poquito. Sí, pero también tiene mucho tono carranguero, o sea, genial, más carranguero que salsa para mí. Está muy bonita y agradezco mucho al maestro Nino, al maestro Alexis, porque pensar en su servidor para la canción que hizo el maestro Alexis como homenaje a Boyacá, de hecho. Fue maravilloso. Hay cositas por ahí que, como siempre mencionamos, por cuestiones hasta legales no se mencionan hasta el punto que se haga, pero debo decir y puedo decir que como he estado abierto y como entiendo que las colaboraciones suman para mi género musical porque nos hacen más visibles, entonces se vienen cosas especiales y bendecidas, digo yo, porque son artistas que de repente uno decía, como así, este pisco quiere hacer una colaboración conmigo, si lo he admirado toda la vida, entonces son cosas especiales que se harán siempre con mucho respeto por los géneros que representemos, pero con el firme propósito de que guste a la gente. ¿Y hay mexicanos ahí? Hay mexicanos, sí. Bueno, vamos a terminar ya casi esta entrevista, pero no quiero antes hacerlo sin hablar de tu esposa. Pienso que cuando uno tiene una muy buena persona al lado, esa persona te mueve y te empuja a salir. Tienes una mala persona, pues lo que pasa es lo contrario. Yo pienso que siempre una buena mujer se nota. Quiero que me hables un poco de ella, de este camino impulsado por ella, de lo que significa ella en tu vida, porque siento que ahí hay un motor muy grande. Definitivamente, no estaría aquí compartiendo ese momento tan especial, el cual te agradezco, si no fuera por ella. O sea, ella tiene, lo repito siempre, tiene muchísimo, pero muchísimo que ver en que el proyecto haya salido adelante. Uno tiene que rodearse de talentos y uno solito no puede, por más que quiera y por más que sepa además. Uno puede ser el todero y en todo hacerlo muy bien, pero no funciona si no se rodea de personas capacitadas y mi esposa, el apoyo de ella, no cuando el proyecto, desde antes que ella me decía, bueno, ¿para cuándo es que vas a grabar? ¿Y cuándo es que tenemos que hacer eso? Y mis bajonazos por ahí me ayudaban a motivarme, o llorábamos juntos, pero ahí estábamos los dos en las bajas y en las de para arribita ayudarnos. Si la pareja es indispensable, ya como lo mencionas, clave. Es con quien convives, con quien estás 24/7, y si no compaginas, si no van por el mismo camino, es muy difícil. Además, cualquier logro que se vaya alcanzando, qué bonito mencionar que dice uno, venga, pues que estábamos hace poquito, algo anecdótico, estaba aquí en esta casa, en una entrevista en una emisora, y
dijeron que había una llamada y era mi esposa la que se comunicaron con ella y pues me conmovió bastante porque pensé en el momento rápido y dije, pucha, hace un tiempo estábamos mirando qué hacíamos, llorando por los momentos difíciles y hoy estamos los dos hablando en una emisora top en el país. De esas cosas que me refiero que haya con quien trabajarlo, pero también con quien disfrutarlo, con quien vivirlo. Es súper importante porque si tú solo lo logras, no tiene sentido. ¿Cuánta gente sola, llena de dinero y éxito y está sola? ¿Cuál es ese momento para ti grabado en el corazón en el que ella te ha dado la mano y te ha levantado? No, son varios, son muchos. Mutuamente nos hemos, como digo, nos hemos ayudado, motivado, pero son muchos. Principalmente una noche estaba yo en un momento, quizás el momento más difícil, que me sentía, pucha, inservible, incapaz, que ya dije, definitivamente, se fue al traste esto, no se pudo, y ella, junto con mi hija, me abrazaron y vamos para adelante, tranquilo, que sí se puede, que es valioso, porque bueno, yo soy muy positivo, agradezco a Dios eso, mucho, pero soy humano, y como humano esa noche me caí terrible, no me apena contarlo, ni tampoco siento que estuviera mal porque me hizo a tomar un impulso importante, pero gracias al apoyo de mi esposa y de mis hijos. Pero cuando digo que muchos es muchos, digo, ese uno que recuerde fuerte, pero los otros que quizás son más importantes son la suma de esos momentos pequeños, esas motivaciones pequeñas que en suma hacen que te levantes, que crezcas. Y no solo eso, sino que ya no vuelvas a esa vaina, como que vamos para arriba y ya, vamos a seguir llorando por lo mismo, vamos para adelante. Entonces, a mi esposa, agradecimiento, amor para ella, como ella lo sabe. También tus hijos han sido fundamentales en todo esto, pues porque para uno como papá es muy difícil, yo creo, hay frustración, ay no, los sentimientos más difíciles cuando tú quieres darles todo y de pronto no puedes. O sea, las épocas de vacas gordas, qué buenas son, pero las de vacas flacas son difíciles. Hablemos un poquitico de eso, de esa tarea tuya como papá, de poder acompañarlos, porque pues aún hoy llegaste aquí a la entrevista con tu hija, que ya está grande, pero yo te veo como un papá presente, pese a la fama que ahora tienes y el éxito que tienes. Es la profesión que más disfruto, la que más amo, la que más procuro honrar. Ese encargo de Dios de ser papá, ese sí que lo disfruto y procuro hacerlo de la mejor manera. Para mí mi familia es lo más importante en la vida, en el mundo. No hay nada más importante para mí que mi familia. Ni lo económico, ni lo material, absolutamente nada como mi familia. Y como siempre les he dicho a ellos, incluso en momentos más difíciles, he dicho, ustedes me han dado toda la felicidad que yo he necesitado. Lo demás son preocupaciones materiales y económicas que son válidas también, que hay que procurarlas, por supuesto, pero la felicidad de ser papá, yo llego de una gira a las 4 de la mañana y le digo a mi esposa, por favor, levántame a las 5:30 porque quiero llevar a Simón al colegio. Porque disfruto esa parte, así sea 2 días a la semana, pero así hay ruta, pero dígale por favor que no lo recoja hoy porque yo quiero llevarlo. Así esté cansado, porque lo disfruto mucho verlo bajar y que se vaya y se pierda entre la multitud de estudiantes y entra a su salón, porque son momentos que lo he experimentado y que sé que se van muy rápido, que son fugaces y que parece perdón la expresión, una pendejada, pero que con el tiempo, si no los vives, vas a morir. Sin disfrutarlo. Así mueras de 150 años arrepintiéndote por no vivirlos. Tengo muchos defectos, como siempre lo menciono, soy humano, pero procuro ser un buen papá, procuro ser un buen esposo, cuido de su corazón, cuido de su ánimo, cuido de su entusiasmo. Les invito a que sean positivos, a que miren la vida. Ellos saben por lo que hemos atravesado y entonces ven, echémosle ganas, que yo creo que, mira, que tienden a calificar de cómo está uno por lo económico. Ay, ¿cómo está el heredero? No, está pobrecita. En la mala. ¿Por qué no le paran bolas a...? Pues, oigan, el pisco pues, ha procurado tener una familia bonita. Venga, los pelados son educados. El principal propósito de uno debe ser ver cómo entrega buenos seres humanos a la sociedad.
el principal propósito. No que le deje plata, ni que les deje reconocimiento, ni nada. Y en eso nos hemos ocupado con mi esposa. Ese sí es el principal propósito en común con ella. Pues qué lindo, porque eso también te mantiene con los pies en la tierra, ¿no? Tú sabes que la fama nubla y a veces el ego también gana la batalla. Definitivamente. Y qué bonito, creo que eso es lo que hace que uno se mantenga donde está y no cambie, es que no seas una persona diferente, porque al final eso es lo lindo tuyo, tu esencia. Bueno, por último, Heredero, quiero saber con qué sueñas. Ahora que cumpliste este sueño de 30 años, ¿cuál es el próximo? Yo sueño con una vejez que pueda, digamos, es la vida de morir de viejo junto a mi esposa, de sentarnos a tomarnos un café o un vino y hablar de las aventuras en las que pasamos, las duras y las maduras, pero ante todo de morir llegar a viejo, perdón, y luego ya fallecer si se quiere, con una conciencia tranquila de que lo hiciste, de que lo hiciste bien, no solo en la música, sino en todo sentido. Lo material y lo económico hace tiempo, incluso antes del proyecto empezar a desarrollarse, dejó de tener peso como si en su momento. La sociedad te vende disfraces y uno los compra sin tener con qué pagarlos. Es decir, uno lo compra porque uno quiere, yo quiero ese auto, yo quiero esa pinta, yo quiero ese reloj, yo quiero ese, y termino no entendiendo que eso es lo que tiene más valor económico, pero menos valor espiritual, sentimental. Lo que importa, yo quiero que Dios, o al menos le pido, que me lo conserve, que mi familia, nuestra vida, nuestra salud, y eso en lo personal, que es lo principal. Y ya luego, que mi género musical la totee por el mundo, que se escuche, que no solo Heredero, atrás viene gente talentosísima, pero talentosa. Y gente joven. Cantan mucho mejor que tu servidor, escriben mucho mejor que yo, y quiero abrir campo para que vayan y que la carranga llegue al mundo. Y no lo veo ahora solo como un sueño y propósito, sino como una realidad. Unas cosas es planearlo sobre un supuesto, y otra cosa sobre algo tangible, real, está sucediendo y quiero que siga sucediendo. Mira, Carlos Vives lo logró con el vallenato, así que ahí tienes la puerta súper bien abierta. Gracias por esta charla, por estos minutos acá con nosotros en Sinceramente Cris. Cris, Dios te pague a ti, salud y vida para ti y para tu familia. Amén. Para tu programa Larga Vida, disfruté mucho el momento, muchas gracias, que se repita, definitivamente. Ay, me encanta. Hay que repetirlo. Eso, me encanta. Gracias. Genial.